Empieza un nuevo episodio de Hakuna Matata por el mundo en Perú. Como les estábamos mostrando, hace un mes que llegamos a Perú. A la semana de estar acá empezaron conflictos sociales a raíz de un montón de cuestiones políticas que no nos vamos a poner a hablar ahora, pero las contamos en videos anteriores. Aprovechamos a movernos. Hubo una tregua que se dio durante las fiestas. En el medio nos encontramos con Fla y Willy de Darle la Vuelta, con quienes pasamos una hermosa Navidad en Punta Hermosa. Decidimos viajar juntos hasta Lima, donde compartimos varios días. Pero, ¿qué pasa? Esta tregua que se había dado de los conflictos sociales duraba solamente... todo concluye al fin. ...por las semanas de las fiestas. Todo indica que a partir del 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, porque hay un montón de versiones diferentes, vuelven los bloqueos, así que nos hemos encontrado en una nueva encrucijada de qué hacemos, si encaramos directo hacia la frontera con Ecuador o nos quedamos acá a ver cómo sigue esta situación por Perú. Hacia el norte hay que ir, así que el plan es tomar ruta. Vamos a intentar conocer uno de los lugares que más nos interesaba conocer acá en Perú, que es el Parque Nacional Huascarán, así que hacia allá vamos. Y estuvimos conversando con un montón de personas en Lima y nos dijeron que salir de Lima en horarios pico es bastante complicado, porque te puede llegar a tomar 3 horas hacer solamente 40 kilómetros. Así que tomamos la decisión con los chicos de Darle la Vuelta de arrancar tempranito, 4:30 de la mañana, y tomar ruta para evitar el caos de la ciudad. De la mañana. Este ha sido nuestro patio por varias noches, si no estoy sacando mal la cuenta, 4 días, 3 noches. Acá tenemos a la Jacuneta y a la doña. Estamos listos para arrancar la ruta. Cafecito. Buenos días, jacuneros. Estamos listos para arrancar. Tiene Lima es que hay que atravesar toda la ciudad para poder salir, así que nos esperan. Igual venimos bastante bien. Otra opción es hacer como por la costa y salir, pero es bien grande Lima. Ya hemos avanzado bastante. Toda esa línea gris que se ve es lo que ya hemos hecho, pero toda esta parte que estamos recorriendo acá no está tan buena. Se ve como todo sucio, mucha basura, mucho más caótico. Es otra parte de Lima, pero bueno, nos queda poquito y ya en 1 kilómetro más o menos ya estaríamos como saliendo de todo lo que es ciudad, para agarrar un poco más de ruta. Me ilusioné. Pensé que agarrábamos ruta, pero no, fíjense, seguimos atravesando gran parte de ciudad. Finalmente, después de 1 hora y 10, hemos logrado atravesar todo Lima y ya estamos en la ruta. Pareciera. Ayer nos decían que para salir en hora, si no salíamos a esta hora, le pones 3 horas para cruzar Lima. Así que bueno, nos ahorramos, por salir tan temprano nos ahorramos 2 horas de viaje.
neblina, pero de repente se cerró todo. Está tremenda la ruta. Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? Hola. A ver su licencia, por favor, y su SOAT. ¿Y qué cosa? Licencia y el SOT. Gracias. Bueno, Oye, Gracias. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Cómo va? ¿Me permite? Buenos días. Hola. Licencia y SOA, por favor. Así es, SOA, ¿no? Como que vieron. Gracias. Bueno, Buen viaje, buen muchas viaje. gracias. Buen viaje, cuídense. Segundo control en pocos kilómetros. Nos pidieron nuevamente licencia de conducir y el SOAT. Las dos veces el SOAT lo tenemos digital, así que no hace falta tenerlo impreso. Así que uno lo tiene mejor, pero todo bien. Y efectivamente es un requisito que te lo piden en la ruta. Y tristemente, así como viajar tiene lo lindo de conocer gente, tiene lo triste de las despedidas, la verdad que la pasamos espectacular con Fla y con Willy. Hicimos una muy linda amistad en el poquito tiempo que compartimos. Los invitamos, si aún no lo han hecho, que los vayan a seguir a los chicos que los acompañan en sus redes sociales. Los encuentran como Darle la Vuelta. Son unos artistas, Willy canta muy bien y son muy graciosos. Y la verdad que nos sentimos muy a gusto con ellos, pero lamentablemente nos tuvimos que separar. Nosotros teníamos muchas ganas de ir rumbo a Huaraz y los chicos no van a ir para allá. Nos separamos, pero tenemos toda la esperanza de volver a encontrarnos. Ojalá que así sea, pero también sabemos que muchas veces planificamos cosas viajando y después no suceden. Hemos pasado por un supermercado, nos hemos abastecido, ya hemos comprado para pasar el año nuevo, para arrancar con todo el 2023. Y posibles bloqueos, ¿no? Porque hoy nos abastecemos de agua, de comida. Estamos full, combustible lleno, agua llena, comida, compramos un montón de frutas y verduras, así que veremos qué nos depara el destino. Nos vamos a desviar de la Panamericana que hace esta mañana que la venimos transitando. Vamos rumbo al este, nos metemos de nuevo a la montaña. Venimos haciendo una ruta bien de montaña, fíjense todas las curvas y hay una neblina tremenda y hemos vuelto a subir. Estamos a 3.990 metros sobre el nivel del mar y el camino sigue subiendo. Veníamos hablando recién de cuánto tiempo te dura la aclimatación en la altura. Creemos que ya la perdimos porque, o sea, bajamos a nivel del mar y estuvimos con casi 2 semanas. Así que creo que hay que otra vez Volver a aclimatarse. Por suerte acá se despejó un poquito. Fíjense qué linda que se ve la montaña y hay una laguna. Si no me equivoco, creo que es la laguna de Conococha. ¡Wow! Miren lo que son estas montañas nevadas. Cada día reafirmamos que somos personas de montaña. La ruta, un paréntesis aparte, está re peligrosa. Hasta recién venía bien y demás, pero empezaron a aparecer unos baches, pozos, como le llamen, tremendos, así que hay que ir con muchísima precaución. Lo peor es que comenzaron justo cuando teníamos el momento de mayor neblina, súper peligroso, en curvas de bien tranquilos que veníamos, se convirtió en bastante peligrosa la ruta. De acá nos vamos a desviar para ir a Pastoruri. Nosotros en realidad lo bautizamos como la Sole Pastoruti.
Qué locura la montaña, encima está dando el sol, cómo se ve, impresionante. No dejamos de sorprendernos con las montañas que aparecen, un huequito, un glaciar tremendo. Y acabamos de girar y nos encontramos con el nevado de Pastoruri y el glaciar, que debe ser ese que está, se ve ahí a la derecha, supongo. Impresionante este lugar. ¿Cómo venimos, piloto? Muy bien, quiero llegar. Se está haciendo largo el camino. Eran unos 30 kilómetros desde la ruta hasta el lugar, digamos, al estacionamiento. Pero venimos llevamos muy despacito. 2 horas 10. Está bien que paramos a comer, pero habremos parado, no sé, media hora. Por ahí o más o menos. Pero hay que venir muy despacito porque el camino es bien de montaña. El camino está bien de montaña, o sea, está bien, pero tiene bastantes pozos. De hecho, venimos con la 4x4. Yo creo que se puede venir hasta acá por el momento sin 4x4, pero se mueve bastante, está complicadito. Y la altura, también tenganlo en cuenta, que estamos a 4.400 metros ya de altura. Así que no sé cuándo vamos a poder dormir. Claro, ahí es como bastante piedra, bien piedra. Acabamos de llegar finalmente. Nosotros está el estacionamiento. Santi va a ir a ver si hay alguien. Hay mucho barro. Nosotros estamos recontra de verano. Me acabo de bajar para hacer un timelapse porque miren el patio que tenemos acá. Me voy a abrigar acá. Muy frío, gente. Ayer llegamos entre que nos habíamos levantado muy temprano y la altura. Yo me acosté a dormir a las 6 de la tarde, imagínate. Fue difícil dormir, pero tampoco es de los días más difíciles que nos ha pasado en la altura. Nos despertábamos cada 1 hora más o menos y volvíamos a dormir. Y estamos despiertos desde las 6 y media de la mañana, esperando que el clima mejore. Anoche nevó, pero miren cómo está. Impresionante, las nubes súper bajas. Vamos a caminar, tenemos unos 2,5 kilómetros de caminata y que vamos a llegar hasta un mirador del glaciar. Y un dato no menor, ayer andábamos de musculosa, pantalón corto, hoy tenemos calza térmica, pantalón impermeable, remera térmica, buzo, campera, impermeable, Doble guante. gorro. Es que hace, no sé, encima no tenemos nada de señal, así que no podíamos ver la temperatura, pero hizo bajo cero seguro, hace mucho frío. No sé si se llega a ver, pero como está nevando. Hoy es 30 de diciembre. Pleno verano. Mucho frío y mucha nieve. Uy, lo que me está costando caminar a 5.000 metros de altura. Perdimos completamente la aclimatación. Y acá en este sector se pueden observar un montón de restos fósiles de helechos, tiburones, reptiles. Un montón, estuve leyendo. No es fácil de encontrar, este fue el único que encontré y hace como 10 minutos que estoy buscando acá en toda la piedra. A raíz de esos restos fósiles que les estaba mostrando Santi, es que se puede determinar que este lugar antes, hace millones de años atrás, era una costa. Y además, en el año 2007 se encontraron restos de dinosaurios, o huellas, creo, si mal no recuerdo, de dinosaurios, con lo cual se han estado haciendo un montón de estudios y pudiendo descubrir más de la historia de este lugar, de este increíble lugar. Por otro lado, desde que ingresás acá al parque, lo que más se habla es que la visita a este glaciar te demuestra los efectos del calentamiento global y cómo a causa del calentamiento global ha afectado el retroceso del glaciar.
lindo. Así que vale la pena venir a conocerlo. Hicimos 2 kilómetros, tardamos. 45 minutos. No, pero venimos re despacito, súper despacito. ¿A qué altura estamos? O sea, el 5.000. glaciar. ¿5.000? Sí. Lo que estaba leyendo ahí en un cartel contaba de que entre el año 1990 y 2012 el glaciar retrocedió un 23% de su tamaño. De hecho, lo habían cerrado unos años atrás debido a esto, al retroceso, y porque además, o sea, no solo los efectos del calentamiento global, sino el impacto que uno hace al visitar estos lugares. Por eso es muy importante no salirse del sendero, no pisar el glaciar y demás. La cámara. Sí, hay un montón de carteles y de hecho hay una soga acá y miren, toda esa gente, acá está la soga y la gente va, pasa y, o sea, es responsabilidad de nosotros también cuidar todos estos lugares y cuidar la naturaleza. Miren las estalactitas, no sé si se van a alcanzar a ver con el zoom. Esa. Y fíjense en el agua que están goteando. Y ahora sí, está queriendo salir el sol. Siempre teniendo paciencia, te da un tiempito. Miren lo lindo que está el glaciar que le está dando el sol. Vale la pena la caminata. El sol es una forma de decir, digamos, pero... La luz. Y sigue llegando gente y pasando hacia el glaciar. Hemos vuelto a la ruta. Al asfalto. 2 horas tardamos en salir por el camino de Ripio, así que ténganlo en cuenta si vienen, porque 2 horas para entrar y 2 horas para salir. No es poco tiempo, camino súper de montaña. De hecho vinimos con la 4x4 puesta todo el sendero. Nos agarró además lluvia. ¿Nieve? No, creo. No. Lo que sí, les paso un dato por las dudas. Ahí saliendo, vi un cartel que decía ingreso de 7 a 11 por el camino. Así que nada, por Cuando nosotros llegamos ayer no había nadie y estaba todo abierto. Sí, estaba todo abierto. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Seguimos rumbo al norte para recorrer más del Parque Nacional Huáscarán. Por suerte acá está más despejado, así que se puede disfrutar mucho más del paisaje y me hace acordar muchísimo a toda la zona del Valle Sagrado, que si no lo vieron vayan a ver los videos anteriores, pero ¿no te hace acordar a eso? Sí, muchos pueblitos en la ruta y la montaña, re parecido. El río al lado, las terrazas en la montaña, muy lindo. Desde que volví a la Argentina para renovar mi pasaporte italiano, recibimos a menudo muchísimas consultas sobre cómo tramitar la ciudadanía, cuáles son los requisitos y cuál es la manera de hacerlo. En nuestro Instagram pueden encontrar varios reels donde damos información, pero les recomendamos que vayan con la gente de DLD Translation Hub. Ellos hacen asesorías y armados de carpeta, ya sea para presentar los trámites en Argentina o en Italia. En la descripción del video les vamos a dejar los datos de contacto y además, si van de nuestra parte y usan el cupón CAROYSANTI, van a tener un 10% de descuento de hasta 3 cuotas sin interés, así puedes tramitar tu ciudadanía italiana. Hicimos una parada técnica en Huaraz, cargamos combustible, cargamos agua, nos bañamos, almorzamos, dimos una vueltita por la Plaza de Armas y ahora continuamos viaje rumbo al norte. 31 de diciembre del 2022, último día del año, gente. ¿Cómo se ha pasado este 2022? Después de dormir una noche muy tranquila, acá estamos en Carhuaz, muy cerca de Huaraz. Dormimos bajo, así que dormimos plácidamente. Y como todas las mañanas, nos levantamos, hicimos la cama, guardamos los platos lavados de la noche anterior y vamos a preparar un rico desayuno para arrancar este último día del año con todo.
contamos, estamos recorriendo el departamento de Ancash. Acá su capital es Huaraz y se encuentra un lugar que para nosotros debe ser como la capital del trekking acá en Perú, que es el Parque Nacional Huascarán, donde se encuentra el Huascarán, que es el nevado más alto de Perú. Todo eso pertenece a la Cordillera Blanca, pertenece a la Cordillera de los Andes. Ayer ya estuvimos visitando una parte más al sur, que fue el nevado y su glaciar Pastoruri. Y ahora estamos muy cerquita del nevado Huascarán, que de hecho es capaz que se debería ver, pero está bastante nublado todavía, con la esperanza de que se vayan las nubes. Y nos vamos a desviar de la ruta para conocer nada más y nada menos que el túnel más alto del mundo. Miren cómo cambió la vegetación. Los pinos estos no lo habíamos visto nunca. Acá ya estamos a 3.500 metros de altura, creo. Y miren, ahí se despejó un poquito para ver la montaña, pero todavía está bastante nublado. Acabamos de ingresar al parque y para entrar acá, para pasar por esta ruta también hay que pagar entrada. No sabemos bien cómo era porque es una ruta que atraviesa el parque. Hay 3 opciones de tickets que te sirven para absolutamente todo el parque, lo que estuvimos recorriendo ayer, lo que vamos a recorrer hoy y lo que vamos a ir recorriendo en los próximos días. El ticket diario vale 30 soles por persona. Hay uno que vale 60 soles y te dura hasta 3 días. Y otro que vale 150 soles y te dura hasta 30 días. Así que bueno, cada uno puede sacar el ticket dependiendo de cómo organice su vida. Y de nuevo en las alturas, estamos a los 4.736 metros sobre el nivel del mar. Miren qué linda vista. Igual, mirá, está mucho mejor que hace 5 minutos que llegamos. Le Sí. tengo toda la fe. Allá se ve un poquito la montaña, la nieve. Y acá en breve está el túnel que ahora vamos a ir caminando para allá. En breve la Jacuneta va a atravesar el túnel Punta Olímpica, considerado el túnel más alto del mundo hasta el 2019, porque años después se construyó un túnel en el Tíbet que lo supera por tan solo 15 metros de altura. Igualmente, estamos a 4.736 metros sobre el nivel del mar, o sea, es una barbaridad, y además es considerado el túnel más largo de Perú porque tiene 1,3 kilómetros. Estamos en el túnel más alto del mundo. Uy, el eco que hay. ¡Hola! Suscríbete a Hakuna Matata por el mundo. Me sorprende mucho cómo las formas de los túneles adentro, digamos, o sea, cómo hacen un túnel. De allá venía la ruta, ahí dejamos la Jacuneta, a nuestras espaldas se encuentra el túnel y nos vinimos caminando para acá. Y este es el camino de los antiguos caracoles. Quiero volver a este lugar en temporada seca. Hay una caminata que vimos que duraba unos 10 días. O sea, espectacular para hacer en temporada seca. La sumamos a nuestra lista de Pendientes. pendientes en Perú. De excusas para volver a vivir. Cruzamos el túnel más alto del mundo. Vamos. Se hacen este camino
crucen el túnel, no solo por decir que cruzaron el túnel más alto del mundo, sino por los paisajes que hay de este lado. El glaciar ese es impresionante, abajo de una laguna, y recién volando el dron descubrimos una laguna que se ve fabulosa, de color bien turquesa, así que ahora la ruta en realidad sigue hacia abajo, pero hay un camino de tierra, y que por lo que vimos con el dron, este camino de tierra es el que te lleva hacia la laguna, así que hacia allá vamos. Ahí está el túnel, por ahí abajo estábamos recién, donde volamos el dron, ahí se ve la laguna, acá está la jacuneta, acá estoy yo tratando de recuperarme de la adrenalina que me dio subir ese camino con el motorhome, que, recomendación, no se arriesguen, dejen la camioneta abajo, suban caminando, pero suban, porque miren lo que es esto. Prepárense, prepárense, prepárense. No se puede creer lo que es esta laguna, por favor. El color, el tamaño, dónde está metida encima. Restaurante 5 estrellas sería esto. No sé cómo se dice en la categoría de los restaurantes. Cuando es como un hotel. Michelin. Qué lujo la vista del último almuerzo del año, ¿no? Mirá lo que es. Increíble. Está lloviendo, pero acá en casita está muy espectacular. Mi hermana, cada vez que llovía y salía el sol, o salía el sol y llovía, decía que salían las brujas. ¿Será cierto eso? Fuimos a tomar un cafecito. Miren lo que es esta laguna, le está dando el sol. Miren lo que es el color de esta laguna. Y miren ahí arriba, se acaba de despejar lo que son los glaciares esos. Tremendo. Hasta ahora el mejor lugar del parque, ampliamente. ¿Y el mejor lugar de Perú que hemos conocido? No sé, porque con Machu Picchu... Pero, Pasa que Machu Picchu es algo distinto, no sé, pero... Paisajísticamente, Increíble. Este lugar es una locura. Y se sigue despejando y siguen apareciendo montañas, no se puede creer. La laguna frente a la que estuvimos almorzando se llama Cancaragá. La otra que habíamos visto primero no sabemos el nombre. Y más abajo hay otra que se las mostramos con el dron, apenas una tomita porque se nubló. Laguna Yanarraju. Y este camino sigue todo, fíjense que con bastante camino de montaña y demás, hasta Chacas. Y en realidad nosotros estuvimos averiguando para dar toda esa vuelta, porque después queremos ir a unos puntos que están acá. El tema es el siguiente. Hasta acá, hasta Chacas, más o menos, o San Luis, que nos está por acá cerca, está todo totalmente asfaltado. Pero luego, el camino, toda la vuelta que sigue es ripio y nos dijeron que no está en muy buen estado, y sobre todo porque estamos en época de lluvias. Entonces lo que vamos a hacer ahora es regresar por el mismo camino. Vamos a subir por la ruta número 3, que es la que veníamos haciendo antes, hasta el próximo pueblo, y de ahí nos vamos a volver a desviar. Igual eso lo vamos a hacer como el año que viene. La otra laguna. Chiste malo. Esta noche festejamos Año Nuevo y el año que viene vamos a la otra laguna, ¿o no? Esa es la parte, no sé si se aprecia, pero está bastante feo para andar haciendo de motorhome. Emprendimos el retorno, venía recién viendo las fotos y editándolas, que por cierto los invitamos a quienes estén interesados que se puedan unir a nuestro programa de miembros acá en YouTube, donde todos los meses, entre otros beneficios,
Uno de ellos es que les damos fondos de pantalla en alta calidad, ya sea para la computadora, el celular, de las fotos que vamos sacando en el viaje. Y veía el color de esa laguna, nos dejó maravillados, increíble, me hizo acordar mucho. Los voy a invitar a que vayan a ver un video si aún no lo han hecho, un video viejo de la temporada de Argentina. Parque Nacional Perito Moreno, un paraíso oculto en la Patagonia. Vamos a dejar el video acá para que vayan a verlo, una laguna así muy parecida y es un lugar que pocos conocen en Argentina, al igual que este lugar que no habíamos leído mucho de esta laguna puntualmente. Lo que más me sorprendió es que no es que nos hizo un día de sol radiante y el color del agua así era un día normal, nublado, pero el color del agua fue una locura, impresionante. Así que les recomendamos conocer este lugar, estuvo muy bueno, nos gustó mucho. Y la ruta asfaltada, impecable. Así que ahora emprendemos el regreso, vamos a buscar algún lugar para parar y pasar nuestra noche vieja. Impresionante lo que está lloviendo, no para desde que bajamos de la montaña y el agua que viene corriendo no se puede creer. Mira las piedras que arrastra. Parece que se viene no solo el fin de año, sino el fin del mundo. Ahora sí ya perdí esperanza de poder prender el fuego esta noche y cocinar algo a las brasas, ¿no? ¿Vos seguías teniendo esperanza? Y yo hasta el último momento, pero ahora creo que sí, ya lo damos por perdido. Finalmente llegamos a Yungay, nos estacionamos frente a la plaza que enseguida voy a ver si les muestro desde la ventana o bajo. Después de un gran diluvio ha parado de llover. Lo que llovió hoy. Impresionante, estamos en un lugar súper tranquilo. Hoy la cena de fin de año va a ser acá en nuestra casita, algo muy íntimo para disfrutar nosotros dos y cerrar este hermoso año que hemos vivido, este 2022 que ha sido increíble. Esta es la vista de la cocina de la Jacuneta. Miren, estamos frente a la plaza, un montón de lucecitas, se ve re lindo. Acá ya están listos los champiñones, pimiento y papas, que va a ser parte de la cena de esta noche. Acá tenemos para arrancar con una picadita y por supuesto brindar. ¿Querés contar cuál va a ser el menú o no? Vamos a hacer un salmón rosado a la plancha. Cambio de planes porque en verdad teníamos todo para prender fuego, sacar los de ahí, hacer unas papas. Unas papas fritas. Pero la lluvia nos alteró los planes, así que vamos a hacer una comida acá adentro. Así que así comienza nuestra cena de Nochevieja. La pinta que tiene esto, por favor, se me hace agua la boca. Felicidades. Felicidades. Bueno, gente, gracias por habernos acompañado en este 2022. Brindamos con todos ustedes que tengan un gran año, que se cumplan todos sus deseos en el 2023 y ojalá que nos sigan acompañando, así seguimos viajando por el mundo juntos. Nosotros brindamos acá por un gran 2023. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos